Vamos a comenzar entonces este encuentro para explicar un poquito lo que es la actividad del tercer corte, ¿no? Ya las actividades del segundo corte, ya supongo que las revisaron, ya para mañana creo que es el 10% y creo que dentro de 2 o 3 días el 20%. Las dos actividades estas del tercer corte, una es para el sábado o domingo y la otra es para el martes o el miércoles o algo así. Aunque tengo entendido que el intensivo termina este viernes, probablemente a nosotros se nos dé un compás de espera, vamos a decir así, porque comenzamos tarde. Nosotros comenzamos creo que 2 semanas, si mal no recuerdo, 2 semanas después de haber iniciado el intensivo. Entonces yo creo que no tendremos ningún problema Prácticamente con la eso. semana pasada. Bueno, entonces no creo que tengamos ningún problema con que la actividad se haya colocado creo que para el 15. No sé si revisaste, pero ya están colocadas. Sí, la del tercer corte es para el sábado, como dice usted. Y la otra, La primera. el primer 20%, exacto. El segundo 20% creo Pasa, que para el le 15. comento, pasa que usted me comentó el viernes pasado que teníamos clase y no asistí, ¿recuerda? Ajá, Ese día me comentó que había cargado las actividades. sí. Y yo ingresé el viernes en la noche y no estaban y no le tomé mucha importancia porque pensé que ayer, el sábado tampoco me percaté, revisé. Usted sabe que tiene una página principal, ¿sí? De las actividades. Y uno va bajando y va a las actividades nuevas. En esa página principal no están las actividades. Me sale en el apartado de próximos eventos. Espérate, raro, pues yo Y ya no las hay había puesto, ningún, ya las había no hay colocado. ningún material de soporte. No sé si usted cargó algo. Sí, sí, todo. Ah, no, no, material de soporte no, no. Ok, Como son las mismas, los mismos, la misma información. Y es más, de vamos a ver eso no tengo si le texto, puedo mostrar. texto detallado de esas actividades. Entonces, Como que actividad número 1, primer corte. ajá, ¿Logra ver? ok. Ujú. Actividad 2, segundo corte, y ya no baja más. Hasta ahí llega. Y entonces me aparecen es acá, calendario Ok, ahí está. y Esas eventos son próximos. ajá. Entonces aquí sí sale. Pero no tienen las actividades allí, no te las da. Y apenas solamente salen acá, en eventos próximos. En la Ajá, página principal de la materia no ajá. sale nada cargado. Sale nada más el primer corte. Fíjate qué raro. En la mía sí sale todo. Por eso era que no las había visto. Pero bueno, ya las tengo a mano y ya las estoy trabajando, Ok, pues. ok. Ok. Bueno, con respecto a las actividades del tercer corte, el primer 20%, bueno, es indistinto que el orden con el que trabajes, porque son dos 20%, igual puedes entregar el segundo 20%, si lo tienes, lo puedes entregar en la primera fecha y el primer 20% para la segunda fecha. Eso no, yo no le hago no le doy mucha prioridad a eso. Pero el primer 20% Ok. son tres problemas muy sencillos. El primer problema te dice, a continuación se muestra una tabla de probabilidad de que un sistema falle. Ahí cuando estamos hablando de probabilidad de que un sistema falle, estamos hablando de que si se presenta una falla en cualquiera de los equipos, ya estamos hablando de una falla en el sistema. Por eso es que se puede decir, Berta, pero son muchas fallas o la probabilidad es muy alta. Pero es simplemente eso. Tú tienes un sistema y al fallar una sola cosa ya involucra que el sistema está fallando. Entonces te dice el tiempo en horas y la probabilidad de falla. Entonces, ok, te dice los tiempos, te dice la probabilidad, vas a hacer una curva de probabilidad de fallas versus el tiempo. Ya como tú sabes, el tiempo siempre es la variable independiente, por lo tanto el tiempo va en el eje de las X y la probabilidad de falla va en el eje de las Y. La otra curva es la curva de confiabilidad.
versus tiempo. Recuerda que la curva de confiabilidad sería como, vamos a decir, el inverso de la curva de probabilidad de falla. ¿Por qué? Porque ya, por lo que ya investigaste, la confiabilidad y la mantenibilidad van de la mano. No que van de la mano, que son amigables, sino que simplemente una es lo opuesto de la otra. Cuando un equipo es muy confiable, la mantenibilidad es baja. Cuando un equipo tiene alta probabilidad de falla, su confiabilidad es baja. Entonces, con eso puedes jugar. Y la tercera te dice, ¿qué probabilidad se presenta para que el sistema dure más de 200 horas sin fallar? Esta información la vas a sacar desde el gráfico, no vas a hacer no hay que hacer ningún cálculo, ni mucho menos. Se hace el gráfico bien especificado. Recomiendo que las dos curvas las hagan en el mismo eje de coordenadas. No hagas dos curvas en dos hojas diferentes, no. En la misma hoja, con los mismos parámetros, allí trazas las dos curvas. Preferiblemente las dos curvas si las puedes hacer de diferentes colores o con una señalización diferente para que se distinga cuál es cuál. Entonces la probabilidad para que el sistema dure más de 200 horas sin fallar se saca del gráfico. ¿Y a cuántas horas de funcionamiento la probabilidad de falla es igual a la probabilidad de confiabilidad? Nosotros estamos hablando que la confiabilidad es una probabilidad, es un porcentaje. Y cuando hablamos de la probabilidad de falla también estamos hablando de un porcentaje. Por lo tanto, son dos curvas que están también en el mismo gráfico, en el mismo eje de coordenadas. Las dos, o sea, vas a hacer cuatro curvas, dos en un eje, dos en otro eje. O sea, dos en una hoja, dos en otra hoja. Preferiblemente con hojas de papel milimetrado. Papel cuadriculado también funciona. Yo digo para que sea un poquito más fácil, más sencillo de hacer los trazados. Limpio. Pero, bueno, en hoja blanca, a mí nunca me han gustado que se hagan los gráficos en hoja blanca. Pero bueno, en hoja cuadriculada, en hoja milimetrada, las dos funcionan. Y te dice cuántas horas de funcionamiento, la probabilidad de falla es igual a la probabilidad de confiabilidad. Se supone que la probabilidad de falla y la probabilidad de confiabilidad son iguales cuando las curvas se cortan. En el punto de corte de las dos curvas es donde tienes que la curva de probabilidad... Disculpa. Tranquilo. Disculpa. Bueno, la probabilidad de confiabilidad y la probabilidad de falla son iguales. Las dos curvas se cortan, allí es el punto. Eso con respecto al primer problema. Fíjense, siempre estos problemas de gráficos, siempre es bueno que los acompañes con un pequeño análisis. Aquí en esta actividad no estoy pidiendo que se haga la introducción, la tabla de contenidos, etcétera, etcétera, porque como son gráficos y son muy puntuales, no es necesario hacer ese tipo de cosas. Pero sí un pequeño análisis, porque siempre un gráfico debe ir acompañado de un análisis. Entonces vas a hacer el análisis de ese gráfico. ¿Qué significa? ¿Qué información te están dando esos gráficos? En el segundo te dice, en el cuadro que se muestra a continuación, se ofrece la información sobre la cantidad de fallas ocurridas para un equipo, para un conjunto de equipos, perdón, pertenecientes a un sistema productivo durante un periodo determinado. Entonces, fíjate que en el problema anterior se está hablando de la probabilidad de falla del sistema o de cualquiera de los equipos en el sistema. En el segundo estamos hablando de la cantidad de fallas por equipo. Entonces te dicen el equipo A tiene un número de fallas de 78, 65 para el B, 43, etcétera, etcétera. Entonces, te dice cuál es el acumulado de fallas, cuál es el porcentaje individual y cuál es el porcentaje acumulado de fallas por equipo. Dice, completa el cuadro y elabora las siguientes curvas. Cantidad de fallas acumuladas en el sistema. La segunda te dice cantidad individual de fallas en el sistema. Tiene el símbolo de porcentaje, pero el segundo no es porcentual. Es la cantidad individual acumulada. La cantidad individual de fallas en el sistema. La anterior sí es la acumulada. La tercera es porcentaje individual. Allí sí es un porcentaje individual de falla y el porcentaje acumulado. Entonces puedes llenar las columnas que están allí. Y te dice, si la metodología de análisis de Pareto permite ver el gráfico
ver el grado de influencia de unos pocos elementos en el total de resultados obtenidos, en qué punto del gráfico se cumple dicho análisis. O sea, ya por la parte teórica, ya nosotros sabemos qué es la ley de Pareto y en qué se fundamenta la ley de Pareto. Entonces, aquí tienes un porcentaje de fallas, tienes una cantidad de fallas. ¿Se puede aplicar la ley de Pareto aquí? Hay un punto donde se aplica la ley de Pareto en estos gráficos. Entonces, ese es el punto que vas a hallar cuando se cumple la ley de Pareto. Igual aquí, puedes hacer las dos curvas en el mismo eje de coordenadas. Ok, son 4 curvas. El número de fallas, el acumulado de fallas y luego el porcentaje individual y el porcentaje acumulado. O sea, una de valores absolutos y la otra de porcentajes. Okay, son dos igual. Profesor, pero en este caso, la pregunta o el punto B, cantidad individual de fallas en el individual, sistema. de fallas, En el cada sistema. equipo, ¿sí? Obviamente. Sí, sí. O sea, ¿cómo va aumentando la cantidad de fallas acumuladas en el sistema? Debido a la cantidad de fallas individuales Ok. de cada equipo. ¿Sí? Eso, No, ese hay una... porcentaje está de más. Sí, exacto. El porcentaje no va. Es un error. Inclusive la curva de la cantidad individual, lo puedes hacer como si fuera un histograma. ¿Me la da esta misma tabla? Sí, estos valores que te estoy dando aquí, el 78, el 65, Ok. por equipo lo puedes hacer como si fuera un histograma, son columnas, y luego la otra es el acumulado, que es la otra curva que vas a representar en la misma hoja. En la misma hoja vas a representar dos curvas que son el número de fallas y el acumulado como valores. Y en la otra curva, en la otra hoja, vas a hacer porcentaje individual y el porcentaje acumulado sobre el número de fallas. ¿Okay? En el tercer problema te dice, en la fase inicial de funcionamiento de dos equipos A y B, la relación entre el número de fallas, F sub A sobre F sub B, fue de 9 octavos. Para la segunda fase, allí sería, la palabra sería más bien hasta la segunda fase. ¿Okay? Pero lo que quiero aclarar aquí es que la duración de la segunda fase es de 3 años. Con una relación de 13 sobre 12. Entonces, ese 13 sobre 12 es hasta allí. Pero en la segunda fase, es como si tuvieras la curva de, imagínate la curva de Davis. Entonces, la curva de Davis tiene una pendiente, luego tiene otro comportamiento. Ese comportamiento que es lo normalmente lineal, es el comportamiento que te estoy dando aquí como dato, que son 3 años y 4, presentándose un promedio de 4 fallas por año por equipo. ¿Okay? Entonces tienes la relación de 13 sobre 12 hasta allí. Y luego te dice, si en la etapa final acumularon individualmente un promedio igual al doble de fallas presentadas durante la fase inicial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros con la ecuación, la relación que tenemos primero, de F sub A sobre F sub B igual a 9 octavos, y la relación que tenemos después, que es hasta la segunda falla, hasta la segunda fase, que es 13 sobre 12, con eso hallamos nosotros cuál es el número de fallas de A y el número de fallas de B. Luego te dicen que el acumulado en la tercera etapa es el doble de la primera etapa. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la primera etapa te dio que eran 3 fallas, en la tercera etapa son 6 fallas. Y luego vas a sumar todas las fallas para tener el acumulado, que es lo que pregunta el problema. ¿Qué cantidad de fallas acumuló cada equipo, solamente el equipo A y el equipo B, durante su vida útil? Estamos considerando que lo que te estoy dando yo aquí es el periodo de vida útil del equipo. Él comenzó a funcionar, se deterioró, comenzó a funcionar, funcionó su periodo de 3 años y luego se deterioró, creciendo el número de fallas. Y
se sacó de funcionamiento o lo que se pueda considerar, lo que se quiera considerar. Entonces, ¿cuál es la cantidad de fallas que tuvo cada equipo? Es un problema también muy simpático, muy sencillo, no es nada complicado. Entonces, la parte 1 y 2 deben estar acompañadas acompañadas del correspondiente análisis. Acuérdate que siempre que hagas un gráfico, tiene que ir acompañado de un análisis. ¿Qué quiere decir ese gráfico? ¿Qué sería básicamente la conclusión? ¿Okay? Como te dije, no tiene introducción, tabla de contenido, tal, pero tiene una conclusión, o sea, tiene un análisis, que es el análisis de la falla, el análisis de las curvas. La actividad deberá ser presentada en hoja blanca, ya ustedes saben eso. Y la ponderación es el primero y el segundo, son 8 puntos cada uno, y el tercero 4 puntos. O sea, serían básicamente 2 puntos cada parte. Entonces, ese sería el tercer corte, el primer 20%. La cuestión no es nada complicada, ¿no? Ok. En el segundo 20% estamos hablando de 2 partes. La primera parte es termografía y la segunda parte es técnicas de análisis de aceite. La primera parte, termografía, definición, tipos, usos, aplicaciones en el área de mantenimiento, aspectos a considerar para su aplicación, ventajas y limitaciones. Fíjense, una cosa. Recomendación número 1, no usen marcas para los trabajos de investigación. Es decir, yo normalmente en varias materias yo recomiendo consultar catálogos, sobre todo en aire acondicionado, consultar catálogos de fabricantes. Pero, ¿qué pasa con un trabajo de investigación? Que cuando se habla de las ventajas, sobre todo de las ventajas de la termografía, entonces agarran una marca específica de equipo de medición de temperatura y escriben las ventajas del equipo. Aquí no estamos pidiendo las ventajas del equipo, la ventaja del método de hacer un análisis termográfico. O sea, ¿cuáles son las ventajas de la termografía? Del análisis termográfico. ¿Qué ventajas te trae? No las ventajas de que el equipo se llama Putuplum. Entonces, bueno, el equipo Putuplum es muy bueno porque es muy versátil, porque se agarra con una mano, porque no te calienta. No, no son las ventajas del equipo. Las ventajas del método, de la termografía en sí. ¿Okay? Y las limitaciones también que tiene la termografía. No es, repito, no estamos hablando de los equipos. Por eso es que cuando buscan los catálogos, hay un catálogo, no recuerdo muy bien el nombre, pero la marca es muy cortica, que hay una información muy buena en internet de esa marca, pero claro, te muestra las bondades de la marca, las bondades de sus equipos. No es lo que estamos buscando en la investigación. La investigación, que es la termografía, tipos, usos. Acuérdense que estamos trabajando, como les dije en el video pasado, estamos en el área de mantenimiento industrial. Quiere decir que vamos a orientarnos hacia la parte de mantenimiento. No es que, bueno, ok, la termografía es buena porque en una persona se ve cuando está las partes calientes y la parte fría. No. La parte de mantenimiento industrial. De cómo nosotros aplicamos, qué ventajas, qué aplicación, qué información nos puede dar nosotros sobre un equipo el aplicarle la termografía. ¿Okay? Los análisis termográficos, vamos a decir así. ¿Qué hay que considerar para su aplicación? Cuando hablamos de consideraciones para su aplicación, quiere decir que supongamos que yo le voy a hacer el análisis termográfico a una tubería. Bueno, para hacer el análisis termográfico de una tubería tiene que estar a una temperatura de 25 grados. El cielo tiene que estar nublado. Tenés que ponerte ropa roja. ¿Ok? No sé si se entiende. Estoy exagerando, Y en pero ese caso, o sea, damos esos aspectos a nivel general, sí, a nivel de sin cuando importar vas el a equipo aplicar. tampoco. No. Okay. Para la aplicación de la termografía. Claro, a veces varía dependiendo de a qué le vas a hacer la termografía, a qué le vas a hacer el análisis, ya sea a un equipo rotativo o a una tubería. Varían los equipos. Pero hay consideraciones que vas a tomar a nivel general.
Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones que se toman para que hay que limpiar el equipo, que hay que pintarlo, que hay que abrazarlo? ¿Qué es lo que tengo yo que tomar en cuenta para hacer el análisis termográfico? ¿Okay? Vuelvo y repito, siempre centrado en el área de equipo y en el área de mantenimiento. No estamos hablando de cuestiones bélicas, de cuántas personas hay ahí para tirar una bomba, no, nada de eso. ¿Okay? En la parte de mantenimiento. Y la segunda parte te dice técnicas de análisis de aceites lubricantes en motores de combustión interna para determinar el contenido de desgaste del motor. Fíjense, estas son técnicas o son análisis que se le hacen al aceite lubricante. Normalmente el aceite lubricante usado, ¿no? O sea, bueno, no se lo vas a hacer a un aceite lubricante nuevo. Se le hace el aceite lubricante usado para ver en qué condiciones está el motor. Es una especie de mantenimiento predictivo. Una especie no, de hecho es un mantenimiento predictivo y es una forma de saber en qué condiciones tenemos el motor, qué tanto desgaste se le está presentando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay 4 técnicas. Esa técnica tiene sus subdivisiones, pero aquí está la espectrometría, ferrografía, microscopía y el microanálisis de rayos X. Entonces, en el desarrollo de cada una de las técnicas deberá contemplar los siguientes aspectos: descripción de la técnica, tipos, ventajas y limitaciones de su aplicación. Esas 3 cositas para cada una. Entonces, ¿qué es lo que esto, como te dice aquí, deberá estar conformado con la estructura básica de todo trabajo de investigación? Una cosita. Acuérdate que cuando estás hablando, sobre todo en tu trabajo, en el trabajo que presentaste, la introducción es sobre el trabajo. No es que te vas a poner vas a extenderte y vas a hablar cosas que no estás tratando en el contenido del trabajo. La introducción es sobre lo que tiene el trabajo. Por eso es que yo hago mucho hincapié en que hagan las introducciones, lo que es la tabla de contenido, la introducción y las conclusiones se hacen de último, cuando el trabajo ya está listo. ¿Por qué? Porque cuando el trabajo está listo, tú lo revisas y ves de qué vas a hablar en la introducción. ¿Por qué? Porque ya sabes cuál es el contenido del trabajo. Los tópicos son el trabajo tiene la primera parte, estamos hablando de tal cosa y tal cosa. En la segunda parte se habla de la tercera, bla, 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 bla. ¿Ok? En la tabla de contenido, tú armas la tabla de contenido de acuerdo a tu lógica. Yo pienso que aquí debería ir primero esto, luego esto, y armas el rompecabezas, entre comillas, de, de tu trabajo. Y esa es la tabla de contenido. La tabla de contenido no es la actividad. Acuérdate eso. Si ustedes quieren poner la actividad, la pueden poner en un anexo. Anexo número 1, actividad. Perfecto. Sacan copia, ¡pac! Y eso va en el anexo. Pero nunca coloquen la tabla de contenido como la actividad como tabla de contenido. Que eso es lo que trae el trabajo, perfecto. Pero si hay algo que no lo trae y está en la tabla de contenido, ¿qué pasó allí? Entonces, esas son las cosas que hay que respetar. ¿Ok? Aquí hago una cuestión con respecto a la bibliografía. Fíjate. Acuérdate que la bibliografía debe obligatoriamente llevar un autor y el título de la publicación. Si no tiene autor, esa referencia bibliográfica no tiene validez, porque no hay nadie que lo avale. Entonces, abstenerse de colocar referencias bibliográficas sin el correspondiente autor. O tú colocas Wikipedia, Wikipedia no es una referencia bibliográfica. Monografía, eso no es una referencia bibliográfica. Si tú colocas un trabajo de monografía, tienes que colocar el título de ese trabajo y el autor de la persona que está escribiendo eso. ¿Por qué? Porque estás diciendo que eso no lo estás diciendo tú, lo está diciendo esta persona. Ah, que está diciendo un disparate. Ah, pero eso no lo dije yo, lo dijo él. Que eso es lo que hace Wikipedia. Wikipedia te coloca allí un poco de información y al final te dice quién suministró esa información. ¿Por qué? Porque ellos no son responsables de los disparates que puedan haber, que se puedan decir allí. Entonces, igual, cuando ustedes colocan, no, MTV, HTV, Cartoon Network, Disney Channel, no, ese es el link donde yo voy a buscar a ver si la información es verdad, a ver si la información existe en verdad. Pero colocas el título
tal, autor, tal, y después el HTV, el MTV, el Cartoon Network y Disney Channel. ¿Okay? Entonces, eso es una O sea, regla. pero el autor, por lo menos, en trabajos de Slidershare, de monografía, el autor puede ser un estudiante cualquiera, no, Pero hay un autor. no es un escritor, ni un ingeniero, no hay problema con eso. Pero hay un autor. Tiene que haber un autor. ¿Qué es el autor? El autor es el responsable de lo que estás escribiendo tú allí. Tú estás transcribiendo, por decirte alguna información, pero eso no lo estás diciendo tú, lo dijo fulano. Entonces tú te estás, como decir, apoyando en eso que está diciendo fulano, porque tú no estás, y no tienes un cuadro investigativo como para deducir algo, por lo menos, ¿qué es la termografía? Ok, fulano de tal dice que la termografía es esto y esto y esto y esto. Okay. Entonces siempre, obligatoriamente, Okay. siempre tiene que haber el autor y el título de la publicación. Por eso es que hay publicaciones donde no tienen autor, dice el autor se exime de colocar su nombre. Entonces, si tú no quieres colocar tu nombre porque no estás seguro de lo que estás colocando, entonces yo no me voy a copiar, vamos a decir así, de alguien que no está seguro de lo que está diciendo. Simplemente para que, para llenar un espacio, no. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, esas dos son, fíjate que las dos son relativamente sencillas. Vuelvo y repito, si tú colocas en las fechas, el segundo 20% lo colocas en el primer 20% y el primer 20% en el segundo 20% a nivel de fechas de entrega, no tengo ningún problema. Se te corrige, porque es lo mismo, pues, y además la diferencia de fechas es muy, muy pequeña. Muy... Ok. No sé ¿qué hice las? Ok, ¿viste el zoom correspondiente al segundo corte? Lo empecé a revisar, no lo terminé de ver. Ok. Bueno, te doy así a nivel de un paneo general, ¿no? La primera, el 10% son verdaderos y falsos, sin justificación. No hay que justificar ninguna, hay que leer. ¿Okay? Ahí tienes que leer para saber cuáles son verdaderas y cuáles son falsas, ¿no? Hay 20 ítems, vale, medio punto cada uno. Y en la segunda parte, que es la que me interesa que aclarar, ¿no? Fíjate, en la segunda parte están hablando de lo que miden o lo que es capaz de revelar los diferentes métodos de ensayos no destructivos. ¿Okay? Entonces, fíjate, hay básicamente, por decirte algo, tintes penetrantes o ultrasonido o rayos X bueno, rayos X se llama radiografía, ¿no? Ensayos radiográficos que trabajan con dos frecuencias, con dos tipos de rayos, con rayos gamma o rayos X. Cuando estás trabajando con ultrasonido, estás trabajando con varias frecuencias, cada una tiene su nombre. Entonces, fíjate, lo que aparece aquí son aspectos que se miden, que pueden aparecer en más de un método, en más de un tipo. Pero hay una cosa que las diferencia. Por eso hay que verificar bien, investigar bien cuál es todo lo que es capaz, todo lo que se logra con cada De uno de hacer los cada métodos. método. Entonces, por eso es que coloqué, aquí hay 20 aspectos y hay 20 métodos. Entonces, uno por uno. Exactamente uno por uno. Entonces, puedes encontrar que uno te mide espesor de pared y dureza. Hay dos que miden espesor de pared y dureza. Pero
la anisotropía magnética, hay uno solo que lo mide. Entonces ese es el que corresponde. Es una característica que difiere. Entonces por eso fue que lo coloqué de esa forma, para que te vieras en la obligación de leer bien el contenido, de leer bien lo que es capaz de lograr, lo que es capaz de medir cada uno de los tipos, cada uno de los métodos. Entonces, también medio punto cada uno y tampoco hay que justificar nada. En el Y este sí segundo, solamente con hoja. sí, este solamente lleva hoja de presentación. Y la actividad la puedes hacer, puedes responder en la misma actividad. ¿Ok? Las verdaderas y falsas las puedes colocar sobre la misma actividad. Y en la segunda parte estoy dejando un paréntesis, un entre paréntesis, para que coloques allí el número. Entonces no es necesario utilizar más hojas con estas dos. Ahora, si quieres utilizar más hojas y quieres hacer otros comentarios, no hay ningún problema. Pero lo puedes hacer aquí. De hecho, en el final hay un espacio, vamos a mostrártelo para que veas. Al final de la actividad hay un espacio en blanco. Puedes utilizar ese espacio para colocar tu nombre. Colocas tu nombre, tu número de cédula, lo colocas aquí. Entonces ya nomás que vas a usar las dos. Bueno, las dos hojitas no, porque están en la plataforma, pero para que sea más cómodo. El segundo 20% es un trabajo de investigación. Igual tiene su introducción, tabla de contenido, hoja de presentación, introducción, tabla de contenido, conclusiones y bibliografía. Anexos, si tú consideras que es necesario colocar un anexo, si no, no es obligatorio. ¿Y aquí de qué hablamos? Por un lado, de la ley de Pareto, que es la curva de mantenibilidad, la curva de confiabilidad, la curva de Davis. Indique sobre la curva de Davis, vas a hacer en la misma curva de Davis, vas a dibujar una curva de Davis, y vas a colocar sobre la misma curva de Davis las labores de mantenimiento, correctivo, modificativo, preventivo y predictivo, donde se manifiesta ese tipo de mantenimiento sobre la curva de Davis. ¿Okay? Simplemente vas a dibujar la curva y vas a colocar allí los rangos o los espacios donde se manifiestan o se deben trabajar, se deben presentar ese tipo de mantenimiento. Cuando hay labores correctivas, modificativas, preventivas y predictivas. ¿Y por qué? Porque aquí se justifica. O sea, ¿por qué tú consideras que en tal etapa se presenta un tipo de mantenimiento o hay que hacer un tipo de mantenimiento así, tal? Una cuestión muy corta, no es que vas a llenar 3 páginas de, no. Una cuestión, una justificación sencilla y corta. La otra te dice probabilidades de representar los niveles de productividad de un sistema productivo mediante la curva de Davis. La curva de Davis ya nosotros sabemos que es la curva de la bañera. ¿Ok? Como curva de la bañera es una curva muy específica. Ahora bien, los niveles de productividad nosotros los podemos representar con una curva de Davis. ¿Sí o no? No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Por eso yo digo, explique. Entonces, sí se puede, porque se puede. Por esto y por esto y por esto, porque la curva nos da esta información. Acuérdate que como curva es una representación esquematizada de un comportamiento de un evento. El comportamiento de un evento es lo que me representa la curva de Davis. Entonces yo tengo que interpretar qué me está diciendo la curva de Davis. Ahora, yo con esa curva puedo extrapolar y llegar a representar los niveles de productividad de un sistema productivo. ¿Por qué? Y lo hacemos. Diferencias en términos de mantenimiento de eficacia, eficiencia, efectividad. Entonces, ok. Fíjate, una cuestioncita, un detallito que inclusive en los comentarios te lo coloqué sobre las actividades. Cuando te piden diferencias, es sobre un parámetro específico. ¿Qué quiere decir esto?
Que yo te digo, mira, ¿qué diferencia hay entre esas dos casas? No, una tiene la puerta grande y la otra tiene las ventanas pequeñas. Pero la que tiene la puerta grande, ¿tiene las ventanas pequeñas o no? Y la que tiene la ventana pequeña, ¿tiene la puerta grande? ¿Entiendes? Entonces, la diferencia Lo es, que pasa en ese punto específico, profesor, es que uno entra en Internet, que es la única fuente de información que tengo disponible. sí, exacto. Y aunque busque y busque, por ejemplo, no encontré en ese aspecto que me diera las diferencias de los mismos aspectos que el otro punto. ¿Me explico? Ajá. Entonces, bueno, me daban eran como características y uno realmente lo que coloqué fueron las características de cada aspecto. Entonces, Sí, pero entonces hay no, que por eso buscar la manera. no eran compatibles. Sí, pero hay que buscar la manera de siempre buscar. Si son dos que vas a colocar, si son tres, o sea, cuando uno dice diferencias, no es que vas a llenar un pliego conflictivo de diferencias, no, que no, yo no estoy pidiendo 10 diferencias, porque muchas veces diferencias como tales son pocas. O sea, cuando uno pide diferencias, yo no aspiro a que me pongan 10. Mira, que a veces no aspiro ni que pongan 5, porque a veces no hay 5 diferencias. 2, 3 diferencias, 4 diferencias. Ya eso es suficiente. Pero que sean verdaderas diferencias. Normalmente son 2, 3, 2, 3, 2, 3. Como diferencias diferentes son 2, 3. No son más que eso. Porque lo demás pasan a ser características y son características de uno, características del otro. Pero no son sobre, sobre el mismo tópico. Entonces estás hablando de las características. Pero diferencia. Ah, ok, perfecto. Esta casa tiene una puerta grande y esta tiene la puerta pequeña. Esta tiene la ventana grande y esta tiene la ventana pequeña. Y aquí hay un gato. Dame abajo, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es lo que yo pido cuando yo hablo de diferencias. ¿Cuáles son las diferencias verdaderas? Aquí, entre efectividad, eficiencia y eficacia, yo creo que no hay más de dos diferencias. Entre una, o sea, dos para las tres. Dos, Y dos. yo conociéndolo poco de los términos, más que todo referencia al tiempo. A los tiempos exactos, más que todo. Sí. Y Es lo, si colocas una sola diferencia, que iría en función de la definición, vas a colocar un pequeño ejemplo. O sea, un pequeño ejemplo donde se represente la eficacia, la efectividad y la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? ¿Qué es la efectividad? ¿Y qué es la eficacia? ¿Sí? Lo puedes inventar, ya que estás sí, trabajando. por ejemplo, pudiera ser un aire acondicionado alcanza tal temperatura en 30 minutos y otro alcanza la misma temperatura en 2 horas. Y ahí está efectividad y eficacia. Bueno, Algo así, ¿cierto? algo así, sí. Sí. Sería, bueno, sí, pero sería bueno a veces considerar más bien a nivel de, es más fácil a nivel de productividad. Ahí yo creo que es un poquito más Ok. sencillo. Ahí estás trabajando en un sitio, ok. Se atienden tantos clientes por hora o por ahí te puedes ir. Ok. Este, aquí dice principio que se establece en el teorema del límite central para simular el comportamiento de fallas o reparaciones en un sistema productivo. El teorema del límite central es un teorema centrado básicamente en la cantidad de eventos mínimos que se necesita para que algo sea representativo. Ya te estoy dando el dato. ¿Okay? Para que... Esto que está aquí, fíjate, la actividad del primer 20% del tercer corte está muy, muy ligada a esto. Aquí te estoy planteando todo lo que es la parte de teoría. En la parte del primer 20% del tercer corte, que ya se me perdió.
Sería la Está, práctica. ya, ok. Exacto, para que veas un poco la aplicabilidad de lo que estamos haciendo en la teoría. A veces, pues. El tercer problema es más inventado. Pues, como ahorita me sobra un poquito el tiempo, entonces me puse a inventar un problemita. Pero los otros sí son extraídos de fuentes fidedignas, a decir así. Si quieres anotar un autor, déjame ver si lo tengo por aquí. Luis Alberto Mora. Se llama el libro, a ver si lo consigues en internet. Yo no sé si estará en internet. Luis Alberto Mora. Sí. Puedes buscar a ver si consigues el libro de Luis Alberto Mora. ¿Tendrá Gestión de un solo mantenimiento. libro? Ah, no sé, no sé. Gestión de mantenimiento. Gestión de mantenimiento se llama. Entonces, yo como por lo general no consulto mucho internet, porque me gusta más la cuestión en físico. Por eso es que muchas veces mis actividades no están en internet porque son de libros. Pero bueno, te estoy dando el autor por si acaso de pronto y lo pegáis. Me di cuenta en estos días que hay un libro de mantenimiento de Brau Ramón Clemenza, que yo tengo el físico y me puse a buscar en internet y resulta que en internet también estaba. Un libro muy bien, muy bueno. Se llama Sistema de Mantenimiento. Podéis consultar también. Sí, teniendo los autores y sí se consigue. El problema es cuando uno busca el contenido así al azar, te sale cualquier cantidad de información. Y actualmente la plataforma Google está saturada de empresas que venden equipos o servicios. Ajá. Y entonces son páginas y páginas de filtro que hay que ir pasando para verdaderamente encontrar información. Sí. Se hace complicado. Por lo menos Ese me dijo en el Raúl caso. Ramón. Ya va. Ya se me. Ramón. Ah, Brau Ramón Clemenza. ¿Y ese se llama? Sistema de mantenimiento. Ok. Por lo menos en la parte de termografía hay una información muy buena, pero de una marca de equipo. Dame un segundito para decirte quién es. No, el internet no está muy católico. No lo consigo. Pero el manual es un manual sobre termografía de un fabricante de equipos para termografía. Y tiene muy buena información. Ojo, cuando, como te hice referencia ahorita, sobre las ventajas y limitaciones de la termografía en sí, no son las ventajas y limitaciones de los equipos que fabrique esa gente. ¿Ok? Vamos a estar claros allí. Ok. Buscate la información correcta, la información de autores
donde te hablan en líneas generales, a nivel general, de las ventajas y las limitaciones de la termografía como sistema de análisis, no de un equipo en particular. Esa marca, ¿qué pasó, vamos? Yo todavía lo veo. Sí, bueno, pero quizás que me hizo el gato aquí que no sé qué pasó. Bueno, ok. Si todavía estamos en contacto, ¿qué te estaba diciendo? Ah, sobre la marca. Ok. La información es muy buena, pero tened cuidado con la información que estáis sacando como ventajas y limitaciones del sistema. Este, mm, No, o sea, me queda claro que es ventajas y limitaciones del método de termografía. exacto, de lo que es la Nada termografía en más sí. que eso. Sí, ahí entre otras cosas, eso es lo que necesito. Bueno, ok, entonces cualquier cosa, ya sabes, estamos a la orden por la mensajería o por el Telegram. Yo pienso que con el Telegram podemos trabajar bastante rápido, pero si te es fácil colocar los mensajes en la mensajería de la plataforma, también yo los respondo en la mañana, todos los días por la mañana. Otra cosa es mañana por la tarde creo que hay una hora de chat. Cualquier cosa te conectas allí y cualquier duda que tengas. Yo voy a buscar la marca esa que te estoy diciendo y te la paso por el Telegram. ¿Te parece? Eso sí se lo agradecería, profesor. Ok. Sí. De todas maneras, yo Sí. la voy a buscar ahorita y si es posible, ahorita mismo te la paso. No hay ningún problema. Ok. Bueno, entonces si tienes alguna Listo. pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bueno, no, me deja tranquilo con que se ofrece que me va a responder por Telegram, Ok. porque hay que empezar a trabajar. Usted siempre comenta que está fácil y sencillo, pero cuando uno se mete no es tanto. Bueno, pero tenéis que apurarte con la otra, pero de todas maneras, para el segundo corte, el 10% del segundo corte, creo que la fecha de entrega es mañana. Avísame con tiempo si tengo que correrla. O sea, como estás solo allí en el curso, yo puedo correr esa fecha, ¿no? A fecha de mañana. Sin embargo, te recomiendo que veas las dos actividades para que las veas a ver cuál puedes entregar rápido y cuál te demoraría un poquito más en entregar, ¿no? Pero me avisas mañana si me hubiese gustado que lo hubiese hecho el fin de semana porque las monté fue para que las hicieras el fin de semana. Pero bueno, Bueno, sí, eh, por eso fue que le comenté. Yo realmente las vi anoche, profesor. bueno, eso me, Pero me bueno, ya, sorprendió, me de todas sorprendió esta maneras, mañana, me sorprendió esta mañana y bueno, no las ha hecho todavía, pero ok. Entonces, trata de apurarte con eso porque igual a nosotros nos exigen entregar las notas y, y yo puedo correr eso un día, quizás 2 días a lo máximo, pero sin perjudicar la otra actividad, la del 20%. O sea, porque se te va a montar con la del 10% del tercer corte. La ventaja es que ya tienes las 4 en la plataforma. ¿Ok? Puedes sí, imprimirlo, o sea, puedes chequear las 4 al mismo tiempo a ver con cuál te conviene trabajar más rápido. ¿Ok? listo, profesor. ¿Te parece? Bueno, Me parece. Muchas gracias. entonces ya sabes, cuídate mucho
Vacunate si no te habéis vacunado. Y No, aquí en Chile ya está todo el mundo vacunado. sí. Ah, bueno. Felicidad. Aquí todavía Sí, estamos en están poniendo proceso. tercera dosis. Tercera dosis. Verga. Yo me puse la Sí. primera. Pero bueno. Yo creo que lo que le están poniendo a uno es agua, pero es un poquito de agua destilada y para que uno crea. De todas maneras, Ángelo, si crees conveniente que se haga otro encuentro, nos ponemos de acuerdo y para el viernes quizás, no sé, podemos hacer otro encuentro para aclarar dudas o cualquier cosa. Listo, profesor. Estamos en contacto con eso. Bueno, está bien. Cuídense mucho, pa. Muchas gracias, profesor. Hasta Feliz luego. noche. Igualmente. Gracias.